Hola de nuevo, ¿cómo están todos? Yo sé que bendecido, yo estoy más que bendecido de estar compartiendo una vez más con ustedes. Para mí es un placer traer esta serie de estudios que son una bendición para cada uno de nosotros, incluso para mí, mientras lo estoy compartiendo. Hemos estado viendo esta gran revelación en donde vemos la trascendencia de nuestro Señor Jesucristo aún desde el principio, donde vemos que cuando Dios estaba creando, ahí estaba Jesús, donde vemos que cuando vino la nueva creación, ahí fue Jesús la primicia de esta creación, en donde vimos que cuando alguien necesita salvación, ahí está Jesús. Y entonces ahora para la salvación estamos viendo los pasos que se requiere para la salvación y también Él se ha encargado de ellos. Estuvimos viendo lo que es el primer paso, que es la santificación. Cuando somos santificados para Dios, lo que está pasando es que estamos disponibles para Dios. Y ya vimos este tema. Ahora vamos a pasar a lo que Dios hace cuando alguien sea santificado para Él. Cuando ya Dios tiene a alguien apartado para Él, lo próximo que Él hace es el proceso de la liberación. El mismo Dios dijo, yo te rescataré de tu esclavitud. Yo lo rescataré de su esclavitud. Esto quiere decir, yo te voy a liberar. Todos necesitamos liberación. Necesitamos ser liberado del opresor. Necesitamos ser liberados del enemigo. Necesitamos ser liberados de pensamientos negativos. Debemos ser liberados de tantas cosas que afectan nuestras vidas, que impiden que crezcamos a los próximos niveles. ¿Sabe por qué razón muchas veces permanecemos tanto en un solo nivel? Porque no conquistamos ese nivel. Porque tenemos muchas cargas encima que no nos permiten avanzar. Mas, sin embargo, el Señor prometió que nos liberaría. Así es que ya Él está trabajando contigo y conmigo. Algo grande va a suceder con nosotros. Jesús comenzó su proceso de liberación y lo que Él comienza lo termina. Lo que Él comienza lo termina. Cuando el pueblo de Israel clamó a Dios, el Señor oyó su clamor. Los egipcios oprimían al pueblo de Israel hasta el punto de ruptura, hasta el quebrantamiento. Dios solo estaba esperando que el pueblo de Israel se humillara y le diera alabanza. Estaba esperando que el pueblo clamara a Él. Y precisamente en el principio de este estudio, yo clamo a ti, oh Dios. Clamo a ti porque tú eres Dios todopoderoso, porque tú eres el Dios de nuestra salvación y porque estamos agradecidos de ti, Señor, que no solo nos bendice con la salvación, que no solo trabaja en nuestra liberación, sino que también nos da el privilegio de ser parte de tu reino. Gracias, Espíritu Santo. Revelación para todo el pueblo en el nombre de Jesús. El Señor te libera a ti, me libera a mí y constantemente nos está liberando de la opresión del enemigo. Oye, la opresión que el enemigo provocó en el pueblo de Israel lo desesperó hasta el punto de que ellos tuvieron que clamar por ayuda. Quizás tú no te has desesperado a ese punto, pero tampoco tienes que esperar hasta el punto del quebrantamiento. Antes de que seamos quebrantados por Dios, es mejor que nos quebrantemos nosotros mismos. Antes que Dios tenga que alarnos, como dice el salmista, no sea como el mulo o no sea como el caballo que para que se acerquen a ti tiene que sujetarlo con freno. No seamos de esa manera. Vamos a venir voluntariamente a Dios. Dios levantó en aquella ocasión a Moisés como Mesías. Y como Mesías estaba facultado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud,
del pueblo opresor. Hay alguien que es peor que Faraón. Hay alguien que realmente es sádico en oprimir, que se goza del dolor, que se goza de la destrucción. Por eso su agenda es matar, robar y destruir. Es el enemigo, es el diablo. Mas sin embargo, Dios levantó, oye, también un libertador. Levantó un Mesías llamado Jesús. ¿Sabe para qué? Para tomar, oye, en sus manos este trabajo de tu liberación y la mía. Oh, ¿tú creías que eran las procesiones que te iban a librar? No, es el sometimiento a Dios, es tu santificación y Él comienza a trabajar contigo. Dice Isaías 43:11 y te lo repito de nuevo, no hay otro quien salve fuera de mí, dice el Señor. Por tanto, tu esperanza, mi esperanza la ponemos en la mano de Cristo. Cuando el pueblo de Israel quedó atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, ¿sabe quién lo libró? Fue Dios quien lo libró, porque Él dijo que lo iba a sacar. Dios sanó las aguas amargas de Mara. Dios sacó agua de la roca cuando el pueblo se moría de sed. Dios le dio el pan del cielo. Si tú te estás dando cuenta, los méritos aquí son todos de Dios. Dios derrotó a la Amalecita cuando vino a atacar al pueblo de Israel aún por la espalda, atacando al más débil, atacando a los ancianos. Así es que el diablo hace. Él va a aprovechar tus áreas más débiles para atacarte, pero qué bueno que tenemos a alguien que prometió que nos iba a liberar. Él es nuestra liberación. ¿Sabes qué? Fue Él quien les dio la Torá al pueblo de Israel. Dios realizó muchos milagros a los ojos del pueblo. Bendito el nombre de Jehová. Y sabe, con estos milagros provocó que el pueblo de Israel se volviera a Dios, confiara en Dios. El Señor ha hecho muchos milagros a favor nuestro para que tú y yo no volvamos a Él. Él es el Shaddai, Él es el todo suficiente, Él es el todopoderoso, podemos confiar en Él. Una cosa interesante, todos los milagros que el Señor hizo en los primeros 50 días principalmente con el pueblo de Israel son una figura en donde encierra principalmente todos los acontecimientos principales hasta Pentecostés que nos conciernen a nosotros. Como el pueblo de Israel necesitaba un libertador, tú y yo también lo necesitamos. Dios nos libra de las ataduras del enemigo, nos libra de las ataduras del pecado, nos libra de las trampas que el mundo nos tiende. Bendito el nombre de Jehová. Nos libra de la mala conciencia. Eso es lo que hace Dios. Necesitamos liberación. El mismo Dios que libertó al pueblo de Israel es el mismo Dios que te libera a ti y a mí. Es el mismo. No lo perdamos de vista. Nos llaman la atención esos grandes milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel, pero los milagros que Dios hizo con nosotros superan lo que Él hizo con el pueblo de Israel. Con la gran diferencia ahora, Él da vida eterna. Dios nos libera, nos saca, nos da vida eterna. Y cuando Él nos saca, lo hace una vez y para siempre. Así es que Dios nos libera a nosotros. El pueblo de Israel necesitaba ser liberado, no solo de la esclavitud del enemigo, sino también de su propia mentalidad. Tú y yo debemos de conquistar nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra forma de ser. Necesitamos ser liberados de todo tipo de esclavitud. Bendito el nombre de Jehová. La liberación vendrá por un cambio de mente. El Señor mismo es el autor de nuestra
liberación. Quiero que tú entiendas eso. Él es el autor de nuestra liberación. Salmo 3:8 dice: a través del Hijo Jesucristo, en verdad somos libres. Juan 8:36. A través de Cristo, Él mismo es el autor de nuestra liberación. El milagro de transferirnos de la oscuridad, del reino de las tinieblas al reino de la luz, es un milagro que supera el haber trasladado el pueblo de Israel desde Egipto hasta el desierto. Ese milagro de trasladarnos a nosotros de un reino de oscuridad y de tiniebla, del reino de Satanás, supera ese milagro. Bendito el nombre de Jehová. La sanidad que viene de Cristo es mejor que la sanidad del agua en el mar. El agua de Cristo, la roca, no es una agua que simplemente sana la sed, quita la sed. Es una agua que salta para vida eterna. Los milagros a través de Cristo superan en gran manera aquellos milagros que hizo. ¿Por qué? No es porque Él entendía y porque amaba menos al pueblo de Israel o amaba más. Es porque estaba dentro del proceso hasta la venida del varón perfecto que es Cristo para hacer este proceso. San Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nuestra liberación viene por este sacrificio de Cristo. La liberación nuestra viene de Dios. Él lo dijo que lo iba a hacer y Él lo hizo por ti y por mí. En el momento en que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, marca un momento de separación con el pueblo de Dios. Separación para Dios es apartarse para Dios. Comienza la santificación. Cuando fueron introducidos en el desierto, viene el primer paso, lo que es la liberación. Comienzan a ser liberados. Oye, aún de ellos estar adorando ídolos, dioses extraños, no solo del yugo del gobierno egipcio, sino de sus propias malas costumbres. El Señor prometió liberarnos de la esclavitud. Lo hizo con el pueblo de Israel, con nosotros lo hace de la misma manera. Él nos libra de las cadenas del enemigo. El comportamiento de una persona siempre es afectado por todas las influencias del mundo y del enemigo. Nosotros necesitamos liberación por esto, porque aunque estamos muchas veces y pensamos que estamos bien, hemos sido influenciados por muchas cosas que han sido enviadas a través de redes sociales, a través de amistades, a través de enseñanza, a través de escuela. Muchas cosas han influenciado nuestras vidas y tenemos que ser libres de estas cosas. Pero vamos a ser libres y le permitimos a Jesús trabajar en nuestra vida. No crea que esta lucha es fácil. El diablo va a pelear porque él cree que le pertenecemos a él. El Señor le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo, pero el Faraón se negaba. El Señor le dijo ya al enemigo: deja ir a mi pueblo, yo morí por él. Él no quiere rendirse, pero ¿sabes qué? Él no tiene chance, porque cuando Dios habla, nadie va a hablar por encima de él. Bendito sea el nombre de Jehová. El Señor hizo un trabajo perfecto. Es el trabajo del Espíritu Santo. Me llama la atención algo que no quiero pasar por alto. Y es que el Espíritu Santo se manifestaba a los profetas y apuntaba a Cristo. Todo lo que decían los profetas, Moisés, señalaban a Jesús. Y decía incluso Jesús: esto era lo que yo le estaba diciendo cuando estaba con ustedes, que la ley y los profetas hablan de mí. Pero lo más interesante es que llegó el día del Señor, pero el Señor entonces comenzó a hacerle promoción a alguien más.
Oye, ¿cómo es esto si el Antiguo Testamento está promoviendo a Cristo y ahora Cristo no se está promoviendo a él? No, está promoviendo al Espíritu Santo, porque el plan de Dios es perfecto. Mientras que el Espíritu Santo señala a Cristo, Cristo señala al Espíritu Santo. Aleluya. Eso es lo que se llama una coinonía perfecta. Así es como se hacen los trabajos. Si nosotros tomásemos el ejemplo de Cristo, oye, ¿sabe? Vamos a ser triunfadores. Pablo lo pone de esta manera: somos más que vencedores en Cristo. Tomemos el modelo de nuestro Señor. Bendito el nombre de Jehová. 2 de Corintios 3, 16, 17. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Aleluya. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí sí hay libertad. Y a eso fue que Él vino, a darnos libertad. Él es nuestra liberación. Él dijo: yo te voy a liberar. Yo te voy a liberar de la carga y el ataque del enemigo. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hay? Libertad. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Sabiendo que Él es nuestra santidad. Jehová es mi santidad. Jehová es mi liberación. Quiero tocarle ahora a los dos pasos interesantes que nos faltan para complementar y estar completos en Cristo. Es la redención y la restauración. Esto conduce a una salvación total. Bendito el nombre de Jehová. Cuando hablamos de redención y restauración, son realmente parte de 4 pasos. Voy a memorizar otra vez los 4 pasos contigo. El primer paso es la santificación. ¿En qué consiste? En que nosotros nos hacemos disponibles para Dios, para que Dios trate con nosotros. El segundo paso es liberación. Cuando estamos dispuestos para Dios, Dios envía su Espíritu y comienza a tratar con todas nuestras manías y comienza a liberarnos. Cuando nos ha liberado, entonces dice el Señor: pago el precio porque te voy a usar, y la redención se sucede. Estamos hablando de esto. Y cuando hemos sido redimidos, entonces venimos a formar parte de lo que es el reino de Dios. Somos restaurados. Todo lo que el diablo nos robó, nos lo tiene que devolver. Bendito sea su nombre. Me interesa la palabra redención. Hay canciones que dicen: mi Redentor vive. Y de cierto, nuestro Redentor vive. Cristo Jesús es nuestro Redentor. Pero cuando hablamos de redención, quiero darte lo que es una pequeña historia de dónde viene, de la raíz hebraica. Me gusta a veces ir a la raíz porque realmente le da la sustancia. Hay una letra específica en el hebreo, es la letra número 3 del abecedario hebreo. Letra número 3, bendito el nombre de Jehová. Representa también al Padre, Hijo y Espíritu Santo, tu liberación y la mía. Pero el número 3 es Gimel. Significa número 3 y significa redención. Significa camello también. Es como cuando un camello está echado en el piso y se tiene que levantar. Cuando se levanta, ahí transporta la carga, ahí es cuando hace su trabajo. Eso mismo hizo Jesús cuando se levantó. Él nos redimió para Él. Somos redimidos por Cristo. Para redención hay 2 palabras que se usan en hebreo. Y pon atención porque son interesantes. Una palabra es Gaal, que quiere decir redimir. Y usa la palabra Aleph, Lamed, que quiere decir Dios. Y usa precisamente la letra Gimel, que quiere decir
levantar. Entonces, cuando hablamos de redención, significa que Dios nos levanta o que exaltamos a Dios. Cuando nosotros somos capaces de alabar a Dios, solamente alguien que ha sido redimido puede darle la gloria a Dios. Cuando tú eres redimido, eres de lo que alaban a Dios. Pero hay otra palabra que también es interesante para la palabra redención. Y es la palabra padad. Esta sí es interesante, me llama la atención. Esta palabra está compuesta de 3 letras. Dos juntas forman la palabra heme aquí y también una puerta abierta. Otra forma lo que es la palabra revelación o lo que sale de alguna parte. Entonces, la palabra que forma padá significa la voz de la puerta o la revelación de la puerta. Jesús es la puerta. Cuando encontramos esta revelación, en Él está la redención. Si tuviesen, y luego vamos a ver cómo le hacemos llegar, o algunos van a tener la oportunidad de ver en lo que es el original, lo vamos a entender mucho mejor. Pero es interesante. Ahora quiero continuar. En el jardín del Edén, la humanidad fue engañada por el diablo. Fue separada de Dios. Para que podamos volver a la unión que una vez tuvimos con Dios, se debe pagar un precio. El precio es tan alto que ningún hombre, incluso con toda su riqueza o sus mayores méritos, puede pagar para que nosotros seamos readmitidos. La humanidad trató, incluso conocemos la Torre de Babel. Quisieron llegar a Dios, alcanzar a Dios o ser más que Dios. Los filósofos, la filosofía es una forma de religión hasta cierto punto. La ciencia, la misma religión. Tú podrías decir mi religión, pero ya no lo denomines religión, porque hay millones de religiones que se la inventan hasta de una mata de mango. Vamos a ser ciudadanos del reino. Vamos a buscar a Cristo. Sin embargo, los que buscaron salvarse, todos fracasaron. ¿Por qué? Porque no es un trabajo para hombre, por inteligente que sea, por científico que sea, por muchos sacrificios que haga. No, esto es un trabajo para Cristo. ¿Entiendo? No fue tan simple. Esto de la salvación no es un trabajo simple. No fue ni siquiera simple para Dios. Y tú me dirás, ¿cómo es esto? Que a Dios no le fue fácil. Te voy a decir algo. El Señor mismo dijo, te redimiré con brazo extendido y con gran juicio. Jesús, nuestro Redentor, pagó el máximo precio que se puede pagar. Sus manos fueron clavadas al madero. Sus pies fueron clavados al madero. Si eso es fácil, tú me lo vas a decir. Tu salvación y la mía no era fácil. Tu liberación no era fácil. Esta redención que Él pagó porque fuimos redimidos para Dios, esto no fue fácil. Gálatas 3:13-14 lo pone de esta manera. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice, echó por nosotros o tomó por nosotros la maldición. Está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Dice, para que en Cristo Jesús nosotros podamos tener la bendición de Abraham, para que alcance a los gentiles, a fin que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y esto es interesante lo que Jesús está haciendo aquí. Oye, cuando Él te redime a ti y me redime a mí,
está trayendo la doble porción. Muchos dicen quiero la doble porción, pero recuérdate, la doble porción es la bendición de Abraham, donde te hago bendición, tú bendice a otro. Y la bendición del Espíritu, Él nos bendice con la promesa del Espíritu. Yo necesito esa doble porción. Tú la necesitas. Necesitamos la bendición de Abraham y necesitamos la bendición del Espíritu. Cuando Dios dijo, yo te redimiré, otra vez te digo, no iba a ser fácil. No fue un trabajo fácil. El rechazo que tuvo de parte del pueblo de Israel no fue fácil. La traición por la que pasó no fue fácil. O dime si el Getsemaní fue fácil. No fue fácil. La cruz no fue fácil. No fue nada fácil. El Jesús lidiar con el pecado del mundo no fue un trabajo fácil. Pero entiende, no fue fácil. Pero no fue imposible. Porque el Señor dice en Lucas 18, 26 y 27. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él le dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Era extremadamente difícil hasta el punto de la imposibilidad para el hombre, pero lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Qué bueno es nuestro Señor. A Él le alabamos, glorificamos su nombre precioso, porque cuando tú y yo estábamos perdidos, cuando tú y yo estábamos como Mefibosé allá perdido en Lodabar, vino, oye, un rey que desde su reino llamó, ¿acaso hay alguien que yo pueda hacer misericordia? En el caso de David, hay alguien de la casa de Saúl para que yo haga misericordia. Así vino el Señor buscando a alguien para hacerle misericordia, sin importar si estamos como Mefibosé, donde nuestras dos piernas no nos sirvan, cuando todos nuestros caminos estén dañados, cuando nuestro caminar esté dañado, es lo que significa el Señor. Pies dañados es caminar dañado. Tus pasos que está dando, tus acciones están malas, no importa. El Señor dice, te voy a hacer misericordia. En Romanos 8:31, ¿qué entonces diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? El que nos redime está a favor tuyo y a favor mío. Si es que abre tu corazón a Él, Él está dispuesto para bendecirte. Bendito el nombre de Jehová. Aunque el diablo opera ilegal, puede parecer que él tiene derecho legal sobre ti, pero no tiene ningún derecho sobre aquel a quien Cristo ha redimido. Cuando alguien le ha dado derecho al diablo, a veces se incomoda. Una vez tuvimos que tratar con una persona que había hecho ciertos negocios con el diablo, había pagado dinero para hacerle cuantas cosas, y de buenas a primeras se encuentra con nosotros, hacemos liberación, un servicio de liberación con ella, es libre, pero tenía miedo si el enemigo podía hacerle daño. El enemigo no te puede hacer daño. Cuando tú estás en la mano de Cristo, el que se mete con un hijo de Dios, se está metiendo con Dios. Dios redime y da regalo. El diablo roba y destruye y mata, y él engaña. En San Juan 10:10 lo dice muy claro. Dios vino para bendecirnos y para que tengamos vida abundante. El diablo vino para robarnos lo que Dios nos había entregado. Dios dijo, yo lo haré. Es por eso que es tan importante que entreguemos nuestra voluntad a Dios. Él nunca nos fallará. El mismo Dios dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Así es que estamos seguros en su mano. El precio
fue pagado en la cruz del Calvario. Aunque no fue fácil, pero allá en la cruz Jesús dijo, consumado es. Sacó cuenta por todos tus pecados, oye, por todo lo de tu familia, por todo lo del mundo, y dijo, ya pagué, consumado es. Bendito el nombre de Jehová. Ahora podemos ser readmitidos nuevamente. ¿Sabe a dónde? Al Edén, porque de ahí fue que salimos del Edén. Edén quiere decir gozo. Pablo dice, no pierda el gozo de la salvación. Cuando venimos a la salvación, retornamos al Edén. La unión con Dios es Edén, es retornar al paraíso de Dios. Es tener comunión eterna. Es tener compañerismo con Dios. Esto se ha hecho posible solo a través de la unión del Espíritu Santo con nuestro espíritu, que ocurrió por Jesús haber muerto en la cruz del Calvario, haber resucitado victorioso y haber enviado el día de Pentecostés su Espíritu para que esto sobre nosotros. Todo lo que tú y yo necesitamos es abrir nuestro corazón a Él. Debemos comprometernos con nuestro Dios. Debemos casarnos con Él. Oh, termino casarnos con Él. ¿Y qué es esto? Oh, ¿y no hablamos de las bodas del Cordero? Oh, si hablamos de boda, tiene que haber casamiento. Oh, ¿qué? ¿A qué me refiero? Sabes que cuando tú te casas con Dios, cuando tú le dices, yo te entrego mi corazón, tú estás celebrando una boda con Dios. Recuérdate, Dios no anda buscando una cita amorosa. Él no anda buscando tener una cita contigo. Él anda buscando tener un matrimonio, una relación constante. Eso es lo que Él busca. Por eso es que tenemos que comprometernos con Él. Necesitamos abrir nuestros corazones. Dice en Romanos 8:2, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. Dice, esperando a aquellos que están en unión con Jesús, el Mesías. No hay condenación para ti, no hay condenación para mí. Yo quiero que tú te asegures de eso, pero necesitas ser redimido. Necesitamos la redención. Necesitamos reconocer los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Necesitamos decirle, Señor, yo sé que tú eres quien me libera de toda opresión, de todos malos vicios, de malos pensamientos, aún de manifestaciones diabólicas del enemigo. Él te libera, no hay nada imposible para Él. Él lo hace, Él lo hace. Solamente hasta disponible para Dios. Y quiero concluir con este último paso. Es tu restauración y la mía. ¡Wow! Alguien que es salvo es alguien que ha sido restaurado. ¡Wow! Dice el Señor, yo te tomaré como mi pueblo y seré tu Dios, en Éxodo 6:7. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Bendito sea, se cumple, oh Señor. La que no era mi pueblo, ahora llamo mi pueblo. La que no era amada, ahora yo la llamo amada. Eso somos tú y yo. Somos pueblo de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Bendito Jesús. ¿Sabe? Dios siempre cumple. En Isaías 66, le dijo al pueblo de Israel, yo te voy a hacer una nación. ¿Y sabe qué pasó en el 48? Que el pueblo de Israel fue pronunciado nación, fue hecho nación. Y me llama la atención que recientemente aún la embajada fue puesta allá en el pueblo de Israel. Cuando Dios promete, Dios cumple. Dios es un Dios confiable. Este Dios nuestro no es como los ídolos. ¿Sabes qué? Los ídolos dicen que tienen ojos, más no ven, manos oyen, tienen pies, más no andan. Oye, por esta razón es que tenemos que decir, como comienza este mismo salmo, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, porque toda la gloria es tuya, solo tú lo hiciste, Dios. Dios a nosotros también nos ha entregado un reino. De eso se trata la restauración, de entregarnos para atrás, darnos de nuevo el reino
de Dios. Cada vez que una persona se casa con Cristo, recibe a Cristo, le entrega su voluntad a Él, ¿sabe qué está pasando? Que está recibiendo un reino. El reino vive en ti y tú eres parte del reino de Dios. Bendito el nombre de Jehová. Así como yo estoy en ti, tú estás en mí. De eso se trata la restauración. Yo en Cristo y Cristo en mí. Esto es restauración total. Bendito el nombre de Jesús. Dice que Él nos ha librado de las potestades de la tiniebla y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Eso es lo que Cristo ha hecho en esta restauración. Nos entregó un reino. Regresamos al reino de Dios. Podemos entrar. Oye, a veces, si no entendemos esto del reino de Dios, esto del proceso de la liberación, de lo que Dios tiene preparado para nosotros en una zona de comodidad. Pero cuando lleguemos a comprender lo que Jesús ha logrado a favor nuestro, así como Pablo lo llegó a comprender, cuando Pablo lo llegó a comprender, él no se permitió a sí mismo permanecer en una zona de confort. No se permitió estar quieto a decir, ya yo lo tengo, ya yo llegué. No, el Señor te quiere siempre, oye, como el primer día, un conquistador, un ciudadano del reino, un soldado del reino. Eso es lo que Dios quiere. Si ya estamos dentro del reino, oh, tú eres parte del reino. La palabra dice que gobernaremos junto con Cristo. Vamos a ponernos, oye, en la actitud de reinar. Dios nos dijo, va a reinar conmigo y este reino es de nuestro Señor Jesucristo. Disponte a reinar con Él. Ahí está la restauración. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, decía Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome la que está por delante. Porque parece que Pablo entendió lo que estaba por delante. Porque aunque nosotros hemos sido restaurados, nuestro espíritu ya está con Dios, el Señor ha hecho una promesa hermosa. Y está en San Pedro, capítulo 1, versículo de 3 al 5. Y te lo voy a leer. Bendito el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Oye, ¿qué es lo que Pablo estaba viendo? Pon atención, una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, inmarcesible. Esto es lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. A pesar de que tan alto hayamos subido, nosotros no nos podemos acomodar. Tenemos que mirar como Pablo estaba mirando, porque Dios ha preparado algo maravilloso para nosotros. Lo tiene reservado, oye, en la dimensión de Dios. Lo tiene reservado en el cielo para ti y para mí. Para aquellos que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar, dice, la salvación, porque la salvación completa es un paquete completo. Nosotros vamos a gozarnos en el reino de nuestro amado Padre y de nuestro Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. En el día de la restauración, dice el Señor en San Juan 14:20, en ese día sabrás que estoy en mi Padre y que tú estás en mí y que yo estoy en ti. ¡Ay! ¡Qué secreto más maravilloso! ¡Qué conclusión más maravillosa! Que cuando terminamos este proceso de esta gran revelación, yo, dice el Señor, estoy en mi Padre. El Padre está en mí. Yo estoy en ti, tú estás en mí. Estamos en la perfecta común unión con el Padre nuestro Señor Jesucristo.
quiero aprovechar este instante para glorificar su nombre, porque Él nos ha traído a través de esta travesía, para traer esta revelación a alguien que se va a tomar el tiempo para ir paso por paso, para indagar. ¿Por qué? Porque así como dijo Jesús cuando apenas tenía 12 años, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. A ti y a mí nos es preciso estar en los negocios del Padre. Vamos a interesarnos por todo lo que concierne a esta gran maravilla de Dios. Pero solamente te insto a que disponga tu mente, a que disponga tu corazón, a que disponga tu vida para Él, porque Él se encargará del resto. Hay algo interesante que quiero que tome en cuenta. Sé un cristiano o un ciudadano del reino balanceado. No te concentre tanto en tu mente que te olvide que tiene un corazón, o te concentre tanto en el corazón que te olvide que tiene una mente. Concéntrate en ambos. Cambia de mente y entrégale el corazón a Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Así es que te invito a que abra tu corazón, a que le diga: Señor, yo te recibo. Yo voy a servirte a ti. Gracias por las bendiciones que me ha dado. Voy a sembrar una semilla en alguien, así como tú lo has hecho en mí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos veremos en otra ocasión. Más bendiciones. Amén.